segunda parte de lo que empezamos el jueves pasado. Y para hacer una pequeña recapitulación, la semana pasada estudiamos juntos los primeros versículos de 1 Pedro 1, el capítulo 1, hasta el versículo 16. Y vimos cómo el escritor fue armando el razonamiento que concluye en la necesidad de una vida santa y una mente, como habíamos visto, distinta. Ahora bien, en el versículo 17 se agrega una condición y Pedro sigue desarrollando el mismo argumento, pero desde otro ángulo. Primero, para hacer memoria, lo que él planteaba hasta el versículo 16 es que si recibimos un regalo tan excelente como es la salvación de nuestra alma para siempre, entonces eso debería llevarnos a pensar de forma parecida a Jesús, que bueno, fue quien llevó a cabo dicha salvación, ¿no? Y también debería hacer que queramos parecernos a Dios en su carácter y en su santidad. Eso es básicamente lo que plantea. Cambiemos nuestra forma de pensar y actuar porque recibir un regalo así lo amerita. Vamos entonces al primer punto de hoy. Vamos a empezar hablando del examen de Dios. Y entonces, leemos después de esos planteos el versículo 17. Estamos 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 para el que quiera ir siguiendo con la Biblia. Acuérdense que estoy usando una versión un poquito modificada, pero dice básicamente lo mismo. Dice así: y si llaman Padre a aquel que sin parcialidad juzga la obra de cada uno, compórtense con temor todo el tiempo de su viaje como extranjeros. Este versículo se divide en dos partes. La primera es una condición y la segunda es una orden. Fíjense cómo empieza diciendo y sí. Y ese es un sí que no lleva tilde. Por lo tanto, como dijimos, es una condición. Si llaman Padre a aquel que sin parcialidad juzga la obra de cada uno. Entonces habla de orarle a Dios, o a nuestro Dios, diciéndole o poniéndolo en el lugar de nuestro Padre. Que es algo que al menos yo suelo hacer, y uno le ora a Dios pidiéndole diferentes cosas, y en general uno lo busca mucho más seguido y con más pasión cuando está hasta el cuello de problemas, como dice esa frase que a veces uno escucha, que son todos ateos hasta que el avión empieza a caer, y todos tenemos un poquito de eso. Pero sin que importe mucho, capaz el motivo, estamos de acuerdo en que solemos pedirle cosas a Dios, ¿no? Vieron que empezamos la reunión con una oración, y estuvimos orando por muchos motivos diferentes, y antes de empezar este mensaje también oramos. Entonces lo que nos está diciendo Pedro acá es que si usamos a Dios como nuestro mejor ayudante, sepamos también que es nuestro mejor juez. Y que por cada cosa que hicimos, sin importar nuestro apellido o posición social, Dios nos va a juzgar. Porque es muy fácil buscar a Dios cuando tenemos un problema o cuando alguien se enferma, pero nos olvidamos que Dios no es solo una ayuda gigante, sino que también es un juez perfecto. Pero leímos la vez pasada que no hay condena para la persona que está en Jesús. Y los creyentes estamos en Jesús. Entonces, si estamos libres de la condena, ¿de qué se nos va a juzgar? Vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15, que dice así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, está hablando Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojas secas, la obra de cada uno va a ser manifestada, porque el día la va a declarar, ya que por el fuego va a ser revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo va a ser salvo, aunque así como a través del fuego. En cada cosa que hacemos todos los días, en cada decisión que tomamos, estamos construyendo algo para la eternidad. Y eso puede ser oro, plata y piedras preciosas que van a sobrevivir al fuego del escrutinio de Dios. Pero también vamos a llegar frente a Dios con madera, heno y hojas secas, que son cosas que van a quemarse cuando estemos siendo juzgados. Y no es difícil entender que por cada servicio a Dios y a los demás que hicimos, si nuestra intención fue buena, vamos a recibir premios. Y si les interesa ese tema, tenemos muy buenos libros que lo explican en detalle,
y que puedo recomendarles. Pero ¿qué significa que si algo que yo hice se quema, yo sufro una pérdida? Porque también dice que el que pierde algo sigue siendo salvo. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Hay un término económico que varios de acá deben conocer, tenemos varios contadores, y que sirve para responder la pregunta. Cuando se toma una decisión económica en la que uno tiene varias opciones, por ejemplo, abrir una florería o una panadería, el costo de oportunidad, que ese es el término, es el valor de la operación de la opción que no elegí. O sea que hace referencia a lo que una persona deja de ganar o de disfrutar cuando elige una de las alternativas. Supongamos que tenemos un departamento que no usamos, que no estaría nada mal. Tenemos dos opciones: alquilárselo a alguien, digamos por 5.000 pesos al mes, o si no, no alquilarlo. En el segundo caso de no alquilarlo, no ganaríamos nada, pero eso no significa que el costo de no alquilar el departamento sea nulo, porque no estamos recibiendo 5.000 pesos al mes. En este caso, el costo de oportunidad de no alquilar ese departamento sería de 5.000 pesos al mes. Y con Dios pasa lo mismo. Cuando elegimos hacer algo que no genera nada en el cielo, como por ejemplo, no ayudar en ninguna actividad de la iglesia para tener más tiempo libre, por decir algo, podemos pensar que no estamos perdiendo nada. Pero en realidad perdimos todo lo que Dios tenía preparado para nosotros, el costo de la oportunidad. Por eso dice el pasaje que leímos, que quien vive una vida sin invertir en las cosas del cielo, igual se salva, pero como si se hubiera escapado de un incendio. La persona sale viva, ¿sí? Pero todo lo que tenía, en lo que trabajó toda su vida, se pierde para siempre. Y es una pérdida doble, porque todo lo que hacemos que no es para Dios se va a perder. Y al mismo tiempo, si no estamos haciendo nada para Dios, tampoco vamos a conseguir ningún premio en el cielo. Así que sería perder todo lo que juntaste en tu vida y no recibir nada nuevo. O sea, uno quedaría en cero. Y por eso el versículo 17 dice que tenemos que caminar con temor en esta vida que estamos recorriendo. Y solo para que quede claro, no es tenerle miedo a Dios. Eso tendríamos que tener si no creyéramos en Jesús. Pero bueno, gracias a Dios. 1 Juan 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí un castigo. De manera que, si no existe ese castigo gigante por no creer en Jesús, solo nos queda el amor de Dios, y eso hace que no tengamos por qué tenerle miedo. Entonces, esta palabra temor, ¿a qué está haciendo referencia? Y bueno, la verdad es que personalmente me cuesta un poco entenderlo, y probablemente sea un tema para un buen seminario, pero les comparto las razones que Pedro nos da en estos versículos. En primer lugar, lo que ya vimos, que cada día que pasa en nuestra vida es un día que se pierde para siempre. Entonces, si vamos a ser juzgados por nuestro Padre, a quien no le importa el título o el reconocimiento que tengamos, sino solo nuestras acciones y con qué intención también hicimos las cosas que hicimos, entonces tenemos que tener miedo de desperdiciar lo que nos da. Ya sea tiempo, recursos, capaz el contexto en el que nos puso, lo que sea que tengamos, porque vamos a rendirle cuentas. Así que deberíamos ser muy cuidadosos y tener ese miedo a malversar los fondos que Él nos dio. Ese es el miedo es el miedo que sentimos cuando tenemos que dar un examen. No le tenemos miedo al profesor específicamente, aunque a veces pasa, sobre todo si es medio injusto, pero si sabemos que le toma igual a todos y nos dijo que nos iba a preguntar, entonces el miedo no es al profesor, sino que es a aprobar o a desaprobar. Y lo mismo acá. Sepamos que Dios va a examinar cada cosa que hicimos de manera justa, porque su intención es aprobarnos. Así que tengamos un miedo sano y vayamos preparados a ese examen. Y en segundo lugar, o la segunda razón, porque el sacrificio que hizo por nosotros lo amerita. Porque tiene sentido que demostremos nuestro agradecimiento viviendo como Él dijo que vivamos. Así que tengámosle miedo a serle indiferentes, en todo caso, a Dios, porque Él puso mucho en juego por nosotros. Versículo 18 dice exactamente eso: sabiendo que fueron rescatados o redimidos de su vana manera de vivir. Y para que entendamos mejor esta segunda razón, usemos una figura. Imagínense que un veterinario
estuvo trabajando durante años y años rehabilitando animales que nacieron en cautiverio. Y esta persona dedicó su tiempo y sus ahorros a salvar a una especie, a esa especie que estaba en peligro de extinción, y tuvo los animales hasta que estuvieron sanos y en condiciones, y llega el momento, ¿no?, de liberarlos. Y lo lleva hasta su hábitat natural y abre la jaula, y el animalito se queda sentado ahí adentro. Ahora bien, pueden pasar dos cosas: o el animal en algún momento sale y disfruta de su libertad, o acostumbrado a las rejas, se queda en la que vino. Fíjense que tome la decisión que tome, igual es libre, la puerta está abierta, pero puede ser libre en el bosque o puede ser libre adentro de una jaula que está abierta. Y Dios nos abrió la jaula, la decisión ahora es de nosotros y Él no nos obliga. Pero como plantea Pedro, si vamos a orarle a Dios y aceptarle como Padre, tengamos miedo de desperdiciar lo que Él nos regaló. Él nos salvó no solo de nuestros pecados, sino también de nuestra manera de vivir vacía e inútiles, como dice el versículo, vana. Así que no sigamos viviendo encerrados como antes, más sabiendo que todo lo que hacemos va a ser puesto en un crisol, va a pasar por el fuego, y vamos a ser juzgados por cada una de nuestras acciones. Y pasamos al siguiente punto, que dice el amor de los creyentes. Y desde el versículo 18 al 21, Pedro nos vuelve a recordar qué es lo que estuvo en juego para que hoy nosotros tengamos libertad. Dice en primer lugar que fuimos rescatados, no con cosas perecederas como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado o preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, hecho evidente en los últimos tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le dio gloria, para que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Y creo que queda bastante claro cuál es el argumento más fuerte y que Pedro repite más, que la salvación que nos regalaron es única y preciosísima. Y capaz nos cuesta un poco entender lo que costó que hoy tengamos vida para siempre. Por eso es bueno estudiarlo y por eso es bueno que Pedro haga este énfasis, porque si entendemos un poco lo que costó, nos va a ser más fácil vivir como Dios quiere que vivamos. Y llegamos al versículo 22, que nos da otro motivo por el cual Dios nos rescató. Porque vimos que, en primer lugar, fue para que no tuviéramos que ser condenados. Después vimos que es para que vivamos en santidad, para parecernos a Dios. Y también leímos que tenemos la posibilidad de ganar premios en el cielo, si invertimos bien las cosas y el tiempo que tenemos, ¿no? Y ahora Pedro nos presenta un motivo más horizontal. Versículo 22. Seguimos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo limpiado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Eso es la salvación de nuestra alma, ¿no? ¿Y para qué? Sigue diciendo, para el amor fraternal sincero, ámense unos a otros intensamente, de corazón puro. Y de vuelta Pedro con el mismo argumento. Tu alma o mi alma ahora está limpia, por lo tanto, y en este caso es, por lo tanto, ama a los demás. Y hay un par de detalles que quiero destacar y que personalmente me gusta mucho. En nuestro idioma castellano la palabra amor es una sola y puede ser un poco ambigua a veces. Vieron que se usa para absolutamente todo. Pero en griego, que es en lo que escribe Pedro, hay muchas palabras diferentes para decir amor. Por ejemplo, cuando leímos amor fraternal, en griego es la palabra Filadelfia, como el queso untable, que significa literalmente amor hermanable, amor de hermanos o hermanas, que es un amor, obviamente, ¿no?, bien familiar y que no cambia tanto con el tiempo. Porque está bien, los amigos pueden ir y venir, pero un hermano o una hermana van a ser siempre familia. Y ese amor se mantiene con el tiempo. Y mucho más en la época en que escribe Pedro, donde la familia era mucho más relevante, y todavía más si entendemos que Dios es nuestro Padre. Entonces somos todos hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que según tengamos la oportunidad, hagámosle bien a todos, y mayormente o principalmente a los de la familia de la fe. Y miren, no tengo datos oficiales sobre esto, pero estoy seguro de que la mayoría de la gente
que deja a Dios es porque no sintió ese amor familiar cuando estuvo en la iglesia. Y es una responsabilidad mía, y es una responsabilidad de todos que eso no pase. Aunque nadie más lo haga, es mi responsabilidad amar a los de esta nueva familia. Así que en primer lugar nos pide que tengamos este tipo de amor por los demás, pero principalmente con los de la familia de la fe, con nuestros hermanos y hermanas espirituales. Pero justo después se aclara sincero. Así que uno puede fingir a alguien o fingir amar a alguien con amor de hermano, pero Dios nos dice que sea sincero. Algo así también repite Pablo en Romanos capítulo 12. Y seguimos leyendo y dice, ámense. Y esa es otra palabra distinta, es la famosa palabra agape, que es un término usado en el Nuevo Testamento para definir el amor de Dios, que no es necesariamente emocional, sino que va más a lo conductual, a querer hacerle bien al otro sin importar las circunstancias. Es un amor que es esencialmente sacrificial, donde el bien de la otra persona es la prioridad de uno. Y es un amor que puede existir constantemente y de manera independiente a lo que sintamos en el momento. Así que es la mayor forma de amor que existe, y es la forma en la que Dios nos ama. Y por lo tanto es la forma en la que tenemos que amarlo a Él y a los demás. Y por si fuera poco, lo que nos está pidiendo, encima de eso dice intensamente, o también como puede traducirse, fervientemente. Y lo repite en el capítulo 4, versículo 8, diciendo que sobre todo nos amemos intensamente. Así que va en serio. Y si hacemos memoria de las cosas que Jesús mismo dijo, si hubiese que resumir la Biblia entera en 7 palabras, sería amar a Dios, amar a los demás. Esas son las 2 órdenes más grandes que incluyen a todo el resto. Ser creyente, haber creído en Jesús, demanda ese estilo de vida. Amando a Dios intensamente y a los demás de la misma forma. Hay un versículo que dice, en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Eso lo dice Jesús en Juan 13:35. El amor entre nosotros, entre hermanos, tiene que ser nuestro sello, o debería ser nuestro sello de calidad. ¿Cómo va a saber la gente del mundo que somos cristianos? No van a saberlo por nuestro amor a ellos, sino por nuestro amor entre nosotros. Eso igual no quiere decir que no tenemos que amar a las personas del mundo, ¿no? Pero sí que ellos van a saber que somos verdaderos seguidores de Jesús por nuestro amor entre nosotros. Y eso no lo digo yo, lo dice Jesús, así que es cierto. Y la verdad que los creyentes más nos matamos entre nosotros que con los de afuera. Y el mundo se va a tener que enterar por nuestro amor. Si no hay amor entre nosotros, no solo es un problema de la iglesia, sino también es un problema para los que todavía no creen, porque no tienen las evidencias para creer. Y amar de esa manera, con ese amor agape, es dificilísimo y cuesta un montón. Pero sabiendo que tenemos un solo pasaje para viajar por este mundo, a mí no se me ocurre una mejor forma de pasar la vida. Si tenemos una sola oportunidad, apuntemos alto. Y además tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que hace que este tipo de amor sea posible también para nosotros. Y por último, el versículo 22 de 1 Pedro dice, de corazón puro, que me parece que es un requisito para que podamos amar de la forma en que Dios nos pide. Porque cuanto más limpios estemos del pecado, más fácil se vuelve a amar a los demás como Jesús nos amó, que estuvo dispuesto a vivir cada instante y a morir por cada uno de nosotros. Esto es lo que creemos y lo que enseñamos, que Dios nos amó y que tenemos que amar a los demás de la misma forma. Y llegamos al último punto, que es una vida nueva. Vamos a leer en los versículos finales del capítulo 1 una propuesta que Pedro nos hace a todos nosotros y que yo ahora les comparto, les traigo a ustedes. El versículo 23 empieza diciendo que nacimos de nuevo y dice, no de simiente corruptible o perecedera, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo cuerpo es como pasto, y toda la gloria del ser humano es como la flor del pasto. Y el pasto se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio nos fue anunciada. Todos sabemos que la vida se pasa volando. Los que tienen más años lo saben mejor que los jóvenes. Pero todos tenemos algún grado de
de conciencia de que se pasa rapidísimo y de que nos volvemos viejos antes de tener tiempo de darnos cuenta, ¿no? Y por eso Pedro nos recuerda que todo lo de este planeta en algún momento va a pasar. Lo compara literalmente al pasto y las florcitas que crecen en primavera, que duran un par de días nomás. Pero nosotros nacimos de nuevo a una vida que nunca se va a terminar. ¿Y por qué nacimos de nuevo? Porque escuchamos las palabras de Dios, que son atemporales y que nunca se van a volver obsoletas. Y como sus palabras son para siempre, así también es nuestra vida ahora, para siempre. Entonces, ¿qué nos queda después de todo lo que vimos? Después de que entendiéramos un poco el costo de nuestro rescate, después de que entendiéramos que la santidad de Dios es un modelo para nuestras actitudes, después de saber que vamos a ser juzgados por nuestras acciones, después de haber sido desafiados a amar a los demás intensamente con amor ágape, después de darnos cuenta que somos turistas en este mundo y que nuestro viaje es muy corto, y entender que lo único que es para siempre son las palabras de Dios. ¿Qué nos queda después de todo eso? Nos queda madurar y entender que se terminó nuestra vida vieja y empezó una nueva. Y por lo tanto, tenemos que preocuparnos por crecer. Y ahora que sabemos que tenemos una vida que es eterna, lo razonable, lo esperable sería que nos llenemos de cosas eternas. Y esa eternidad la encontramos en las palabras de Dios, que son para siempre y que tenemos muy, muy a mano en la Biblia. Leemos los primeros versículos del capítulo 2 de primera Pedro. Desechando entonces toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las difamaciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan, si es que gustaron la benignidad del Señor. Si creímos en Jesús, si le oramos a Dios y si tenemos libertad, matemos todos los días a nuestro yo viejo, que aunque tiene fecha de vencimiento, sigue dando pelea, y alimentemos con la Biblia al yo nuevo, y el que es eterno. Entonces, para ir ya terminando, ¿qué nos quiere decir Dios a través de Pedro en todo esto que estuvimos leyendo? Que teniendo el privilegio de ser hijos de Dios, y sabiendo que la vida pasa como pasan las flores en primavera, usemos este viaje por el mundo para construir tesoros en el cielo, en santidad y amándonos entre nosotros, así como Jesús nos amó a nosotros. Jim Elliot, uno de los grandes, uno de los gigantes de la fe, dijo una vez: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y él dio su vida por Dios, de manera literal. Y termino con una frase que Jesús le dijo a un grupo de personas que estaba siempre con él. Él les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Espero que les haya servido este estudio, lo mismo o más de lo que me sirvió a mí. Y tal, los invito a que ahora que entendimos un poco más el sentido y las palabras que estuvimos leyendo, que volvamos a leer el capítulo 1 de Primera Pedro y nos fijemos en lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros personalmente. Terminamos con una oración. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gracia.